Muy buenas tardes y excelente inicio de semana. Esto es la UNAM Responde, en donde día con día hablamos, por ejemplo, de los retos a los que se enfrenta la ciencia. También estamos muy atentos a todo ese trabajo que cotidianamente realizan investigadores, científicos, especialistas de nuestra universidad, pero también en distintas partes del mundo, con el objetivo de beneficiar a la sociedad en general, por ejemplo, a través de las colaboraciones entre instituciones, gobiernos y, por supuesto, sociedad civil. Y comenzamos este lunes con noticias de la Secretaría de Salud, y es que recientemente dio a conocer un balance de la Estrategia Nacional de Vacunación en nuestro país. Informó que hasta el momento 74.8 millones de personas han recibido la vacuna contra COVID-19, de las cuales el 83% cuenta ya con el esquema completo, mientras que el 17% espera recibir la segunda dosis en cuanto se cumplan los plazos. La campaña nacional para combatir la pandemia continúa y recordemos que la vacuna es solamente una de las alternativas para protegernos. Y bueno, precisamente con el paso del tiempo siguen surgiendo dudas con respecto a la eficacia de las vacunas, con respecto a los refuerzos, son necesarios o no. Sobre esto nos habla enseguida el doctor Carlos Rosales. Muy buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Una pregunta recurrente entre nuestro público es: ¿qué tanto tiempo dura la inmunidad inducida por las vacunas y si es necesario tener un refuerzo? No hay una respuesta exacta para esta pregunta todavía, pero un artículo recientemente publicado en la prestigiosa revista científica Science nos dice de un estudio en el que se siguieron personas vacunadas con las vacunas de RNA, como la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, y se encontró que las personas vacunadas tenían anticuerpos contra el virus hasta 6 meses después de haber sido vacunados. Aunque la cantidad de anticuerpos disminuía poco a poco en el tiempo, también se encontró la presencia de linfocitos B de memoria. Los linfocitos B son las células productoras de los anticuerpos. El tipo de memoria son células que duran mucho tiempo. También se encontró la presencia, hasta más de 6 meses, de los linfocitos T, del tipo CD4, que son células que activan la respuesta inmunológica, y los linfocitos T, CD8, que son muy importantes para la defensa de infecciones contra virus. Por tanto, las vacunas, al menos las de RNA, como las de Pfizer y Moderna, son muy efectivas para inducir inmunidad al menos hasta 6 meses y muy probablemente por mucho más tiempo. Esto significa que por el momento no es necesario tener un refuerzo, es decir, una tercera dosis de la vacuna no va a mejorar. Lo que sí hay que hacer es cuidarse mucho mientras nos podemos vacunar. Muchas gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM. Sabemos que la diabetes es una enfermedad que prevalece altamente entre la población mexicana, tiene también un alto índice de mortalidad y sabemos también que va en aumento entre la población infantil. ¿Cuáles son las causas que podemos hacer para estar atentos a este padecimiento? Para resolver esta y otras dudas, nos da gusto saludar aquí en la UNAM Responde a la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura, quien es pediatra endocrinóloga y es profesora de pre y posgrado de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto también para mí estar con ustedes. Doctora, pues eres especialista en este tema, tienes varias líneas de investigación y también de trabajo en este sentido, y lo primero que me gustaría preguntarte es, muy abierto, ¿cuál es la situación de la diabetes infantil en nuestro país en este 2021? Bueno, en ese aspecto es importante saber que hay 4 grupos de diabetes: la tipo 1, la tipo 2, la que se debe a cuestiones muy puntuales, como algún accidente, algún traumatismo abdominal que dañe el páncreas, entonces sería como una diabetes secundaria por alguna situación en particular, y el 4º grupo sería la diabetes gestacional. Entonces, en el caso de los niños, la diabetes más común es la tipo 1, que es autoinmune. Por alguna razón, hay muchas teorías, pero por alguna razón el mismo sistema inmunológico de la persona empieza
a ver cómo extrañas las células beta del páncreas, que son las que producen insulina, y eso hace que se ataque esa célula beta del páncreas y sean niños que necesiten insulina para poder sobrevivir y tener una vida prácticamente normal, ¿no? Si se diagnostica a tiempo y se atiende con el tratamiento adecuado. Entonces, aquí el problema que sí me gustaría enfatizar mucho con nuestra comunidad es que la diabetes tipo 2, que es la más común, de todas las diabetes, la más común es la tipo 2, el 90-95% corresponde a esta, y se supone que era muy común a partir de los 40 años. Pero ahorita lo grave es que hay niños de 8, 10 años, pero sobre todo adolescentes, que ya están presentando la diabetes tipo 2. Después de los 90 se ha visto que precisamente aumentó 4,22 veces la diabetes tipo 2 en un niño, y aquí estamos viendo cuáles son los factores de riesgo para que ellos lo presenten. Hay que hacer hincapié para que si los padres detectan a sus hijos con obesidad o sobrepeso, lo que se denomina adiposidad, y tienen 2 o más de estas características, pues son candidatos a que se les haga estudios, se les haga evaluaciones, y el primero es tener mamá con diabetes o que haya tenido diabetes durante el embarazo, familiares de primero o segundo grado con diabetes, hermanos, hijos, abuelitos incluso, grupo racial de riesgo, que somos todos, excepto los caucásicos, y signos de resistencia a la insulina, como pueden ver ahí en esta fotografía, la famosa acantosis nigricans, que es esta coloración oscura en cuello, en axilas, en ingles, y está reflejando que hay una gran cantidad de insulina en el cuerpo para tratar de normalizar la glucosa, y también, aunque son factores de riesgo menores, son importantes el que hayan nacido muy grandes para las semanas de gestación, de peso, o muy pequeñitos, o que sean prematuros, que no reciban seno materno, que nazcan por cesárea. Todo eso también contribuye a que puedan tener diabetes tipo 2 siendo niños, ¿no? Y lo más grave es que la diabetes tipo 2 en los niños tiene un curso, una evolución mucho más grave que un adulto. En un adulto ustedes saben que puede estar 10, 15, hasta 20 años sin necesidad de insulina, y en cambio en un estudio que hicimos en Boston, en la clínica Joslin, fue multicéntrico, participaron muchos estudios, muchos otros centros clínicos, y se vio que los niños que tienen diabetes tipo 2, tan solo a 2 años de evolución, la mitad puede requerir insulina, a tan solo 2 años de evolución, y esto es compatible con el antecedente de haber tenido mamá con diabetes en el embarazo, o antes del embarazo que haya tenido diabetes, o en los primeros años de vida de ese niño que su mamá desarrolle diabetes. Es algo muy directa la asociación de que van a tener menor número de células beta y por lo tanto van a requerir insulina de forma muy temprana. Doctora, pues es un panorama muy completo y me gustaría centrarme por lo menos en este momento en 2 temas importantes. Uno es, digamos que hay 2 tipos de diabetes, uno es la heredada y la otra es la adquirida. ¿Cuáles son las causas y cómo estar atento a todas estas razones, estas alertas que nos pueden ir dando para detectarla a tiempo, porque por lo que nos dices es mucho más agresiva si se presenta en edades más tempranas? Sí, bueno, más que heredada, en general la diabetes es multifactorial, ¿no? Influye aspectos genéticos y ambientales. Y más que heredada es como la programación metabólica que se está haciendo en los niños. Precisamente la diabetes tipo 2 está aumentando mucho porque las mamás se embarazan presentando exceso de peso, exceso de grasa. Siempre que es exceso de peso es exceso de grasa. Salvo muy pocas excepciones. Entonces, el hecho de que se estén embarazando con esta inflamación generalizada que causa la adiposidad va a hacer que el bebé que se está formando nazca con ciertas limitaciones, como lo vimos en el estudio Today que les comentaba de Estados Unidos. Precisamente en esta fotografía vemos cómo el exceso de tejido adiposo libera moléculas inflamatorias, y esas moléculas inflamatorias van a ocasionar que no trabaje bien la insulina a nivel del músculo, por lo tanto no se absorbe la glucosa en el músculo para que trabaje bien y se queda acumulada en el torrente sanguíneo, y por otro lado tampoco va a trabajar a nivel del hígado, y eso va a hacer que el hígado no se dé cuenta que hasta está sobrando glucosa en el torrente sanguíneo, y él libera glucosa, la aporta, porque ahí se acumula glucógeno, entonces se parte o se va
desintegrando el glucógeno para liberar glucosa. Entonces ya son dos maneras en las que se está aumentando las concentraciones de glucosa, y por otro lado, estos ácidos grasos libres también van a ocasionar problemas bioquímicos en las rutas metabólicas del páncreas, y van a hacer que no se libere bien la insulina o que incluso se muera la célula beta. Y por eso es que es muy, muy directa la asociación entre adiposidad y diabetes tipo 2, ¿no? El 80-90% de la gente que tiene diabetes tipo 2, niños o adultos, tiene adiposidad. Entonces, incluso ahorita el tratamiento está dirigido hay muchos colegas que abogan bastante por la cirugía metabólica, o que se conoce como bariátrica, porque se ha visto que se puede revertir incluso diabetes si disminuye el tejido adiposo de forma importante. Entonces yo no soy tan partidaria de eso, y menos en los niños. Estoy convencida de que lo que tenemos que hacer es prevenir, luchar por la prevención para que el niño no vaya acumulando tejido graso, o si ya lo tiene, que no se complique, porque son muchas las complicaciones, no nada más diabetes tipo 2, también hay hígado graso, hay pubertad precoz, hay poliquistosis ovárica, hay muchísimas consecuencias por tener exceso de grasa conforme pasa el tiempo, ¿no? Tarde que temprano las va a haber en menor o mayor grado. Entonces, por eso es importante que nuestra población esté alerta, en primer lugar, a ir combatiendo esta adiposidad. Recordemos que el 75% de los adultos en México la padecen, y el 35-38% de nuestros niños y adolescentes también la padecen, y es el principal detonante para tener una diabetes tipo 2, ¿no? Esto es la presencia de obesidad, sobrepeso está directamente relacionada con la diabetes. Doctora, estaba, como bien nos dices, pues es una enfermedad relacionada, al menos históricamente, con los adultos, y todo lo que nos cuentas pues son esos procesos que suceden, vamos, de forma interna. ¿Cómo nosotros darnos cuenta, además, por ejemplo, del sobrepeso, de estar atentos? Porque además lo hemos platicado aquí en este programa y bueno, en distintas conversaciones, relacionamos a los niños cachetones o gorditos con la salud, y es algo que ha ido modificándose, obviamente, por cuestiones precisamente de salud. ¿Qué es a lo que debemos estar atentos? ¿Cuáles son esas señales que deben presentarse? Porque además leía por ahí en uno de los estudios que nos compartías acerca de la importancia de la prediabetes y de detectarlo a tiempo. Sí, claro, ese es un punto muy importante. Desgraciadamente, por cuestiones económicas, no se hacen evaluaciones metabólicas oportunas en las personas que tienen factores de riesgo. Los que yo ahorita ya mencioné es para niños, pero también aplican para adultos. Entonces, lo ideal sería que si se cuentan con esos factores de riesgo, en primer lugar la adiposidad, porque es el detonante, más los otros factores de riesgo que ya se mencionaron, pues lo ideal sería hacer a tiempo evaluaciones metabólicas para ver si las personas ya están en un estado prediabético o en una franca diabetes. Entonces eso sería muy útil, porque mientras más tempranamente detectemos casos prediabéticos o diabetes muy inicial, mejoras o mejor evolución van a tener las personas, o evitan el desarrollar la diabetes franca, o evitan que si ya la tienen no tengan complicaciones. Entonces, por eso también es muy importante que la gente sepa que se debe de controlar bien, no ser pesimistas y creer que ya nos dio diabetes y ya se acabó nuestra salud, nuestra vida, porque si ellos controlan, checan su glucosa antes y 2 horas después de alimentos en diferentes tiempos, desayuno, comida y cena, alternando los días, la meta es que estén abajo de 110 antes de alimentos y abajo de 160 2 horas después de alimentos, en forma general, porque puede haber puntos ya específicos para cada persona, pero esos serían los puntos de corte. Eso es por un lado, y que nos deben de avisar a sus médicos si no están logrando las metas. Y por otro lado, cada 3 meses nosotros les tenemos que pedir este estudio que se llama hemoglobina glucosilada A1C, porque aunque se da en un valor porcentual, lo que refleja es el promedio de la glucosa en los últimos 3 meses. Por ejemplo, ahí ustedes están viendo esta fotografía que dice 7% de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, que lo que está reflejando ese 7% es promedio de 150 de glucosa en los últimos 3 meses. Entonces, lo ideal, de acuerdo a muchísimas otras organizaciones, es que esté por abajo de 6.5, porque a partir de 6.5 ya empiezan a aumentar las complicaciones micro y macrovasculares. A nivel macrovascular, pues es el daño del corazón,
derrames cerebrales. A nivel microvascular sería la retina, el pie diabético, la insuficiencia renal. Entonces, mientras más baja esté la A1C es lo mejor. Yo siempre les decía a mis niños de la Clínica de Diabetes del Infantil de México que conmigo puro 5 y en la escuela puro 10, ¿no? Y luego... Pero bueno, eso es muy importante porque de verdad que a mí me sorprende que en la consulta nos llegan pacientes con diabetes que llevan años y jamás les han hecho la hemoglobina glicosilada o les han pedido que lleven este monitoreo, ¿no? De ver cómo están sus glucosas antes y 2 horas después. Obviamente quienes estén bien controlados pues no necesitarían a lo mejor hacerlo diario, hablando de diabetes tipo 2 o que no estén con insulina, pero claro, los niños que sí que tienen diabetes tipo 1 o adultos, sí necesitan hacerse ese chequeo de su glucosa por lo menos 4 veces al día, ¿no? Para asegurarnos que está en orden su concentración de glucosa. Doctora, estás diciendo en pocas palabras lo indispensable que es tener revisiones periódicas con los niños en general y con los niños que presentan alguno de estos síntomas. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo, tú que trabajas con este sector de la población, cómo se puede generar conciencia, cómo se puede ir enseñando a los niños que tienen algún tipo de padecimiento, que tienen algún tipo de predisposición para desarrollar esta enfermedad, para que ellos mismos sean conscientes de la situación que están atravesando y también de lo que puede ocurrir si no se controla y se trata a tiempo? Sí, eso yo creo que es básico, que haya una mayor conciencia por parte de las personas y nosotros como personal de salud debemos de tener pues esta sencillez y empatía con la gente para explicarles. También los medios masivos de comunicación son muy importantes para que se pueda hacer más masiva la información, de que estén conscientes de cuáles son los factores de riesgo, empezando por la adiposidad, ya sea obesidad o sobrepeso, el que tengan familiares con diabetes, el que tengan malos hábitos. La verdad es que la acumulación de malos hábitos, incluyendo una comida de mala calidad, es lo que finalmente te va a llevar a acumular grasa y por lo tanto el riesgo de diabetes y otras complicaciones. Yo les digo siempre a las personas, recuerden sus fotos de hace 10 años o hace 10 kilos o hace 15 o 20 kilos, ¿no? Entonces, la gente debe estar consciente que alteraciones del sueño, mala calidad de la alimentación, la falta de ejercicio, la inactividad física, todo eso va sumando para que puedan tener una diabetes de forma temprana, ¿no? Aparte, pues el antecedente de tener familiares o de que durante el embarazo la mamá haya tenido diabetes o haya ganado mucho peso o haya tenido sobrepeso, pues todo se va juntando. Entonces, si la gente está más consciente de esta posibilidad, probablemente estarían más dispuestos a mejorar sus hábitos, a documentarse de fuentes serias de cómo lo pueden hacer, ¿no? Incluso nosotros en perinatología tenemos un proyecto de investigación por parte del CONACYT que se llama Marcadores Pronósticos de Éxito en el Tratamiento de la Adiposidad Infantil o del Desarrollo de una Diabetes tipo 2. Y precisamente aceptamos a todos los niños de 6 a 18 años que tengan, en primer lugar, obesidad o sobrepeso y aparte, pues familiares con diabetes, de todos estos factores de riesgo que mencionamos. Y también estamos aceptando a niños con diabetes tipo 2 para poderles mejorar su control metabólico, porque de verdad que eso es básico. Mientras más temprano cualquier persona que tenga diabetes acepte mejorar su estilo de vida, un mejor pronóstico va a tener para que no tenga complicaciones y su vida sea prácticamente normal. Doctora, exactamente en este sentido, hablas de las muchas causas que pueden desatar una diabetes, pero también de las múltiples consecuencias que pueden generar en el organismo y por supuesto en la calidad de vida. La diabetes se cura, se controla, cuáles son los efectos a largo plazo y en este sentido, ¿cómo impacta hoy en la situación actual, precisamente considerando la cifra que nos mencionabas hace un momento de alrededor del 38% de los niños padecen sobrepeso? ¿Cuál es el panorama? Bueno, la verdad es que el panorama es muy lamentable porque los gastos, lo que se da para el sector salud no va a alcanzar para curar todas las complicaciones que se esperan o que están ocurriendo ya por tener adiposidad. Por eso nosotros los mexicanos debemos de apostar a la medicina preventiva. Desgraciadamente se nos ha enseñado que hasta que está saliendo sangre te atiendas y no es así. Debemos de fomentar más esta cuestión de la prevención y en todos los sentidos, pero hablando de salud y en este aspecto de adiposidad y diabetes,
sí debemos de alertar a las mujeres que están en edad reproductiva de que bajen de peso, porque lo ideal es que se embaracen con un peso normal para disminuirles la diabetes gestacional, para disminuirles la preeclampsia, para evitar que sus hijos sean programados de forma inadecuada, ¿no? Y que los niños, por eso nuestro programa se enfoca en niños con sus familias, porque sabemos que los niños solitos no deciden, ¿no?, que se compra en casa. Entonces necesitamos convencer a los papás de lo importantísimo que es aumentar el consumo de frutas, de verduras, de pescado, de granos integrales como avena, salvado, amaranto, leguminosas, diario debemos de comer frijoles, lentejas, habas, soya, ¿no? Y también de semillas, las semillas como chía, linaza, todo eso es lo que debemos de consumir y no seguir abusando de los productos procesados, ultraprocesados. Mientras la materia prima sea la que nosotros obtengamos para hacer nuestros alimentos, eso nos va a proteger en un gran grado. Incluso nosotros estamos por publicar uno de nuestros descubrimientos en esta investigación, que fue que los niños que más bajan de peso son los que dejan de comer fuera de casa, que solo lo hacen 3 veces máximo al mes, imagínense. Y desgraciadamente, y hablamos de comer fuera de casa, digo, aunque estén en su casa pueden llamar pizzas y cosas por el estilo. Entonces, lo importante que es retomar la alimentación que se perdió de hace muchos años, en donde de materia prima se hacía uno sus pechugas y se hacía incluso una hamburguesa casera, siempre va a ser mucho mejor que una hamburguesa comprada fuera de casa. Entonces, podemos seguir disfrutando todo lo que nos gusta, pero de una manera mucho más inteligente, en el sentido de obtenerlo nosotros de la materia prima y prepararlo nosotros. Alimentación inteligente y alimentación consciente. Doctora, ya nos diste algunos tips, además de la alimentación, de los hábitos, por supuesto, la movilidad, de tener estas revisiones periódicas, pero además, pues me gustaría que para terminar nos platicaras de este programa que tienen ustedes, pues para estar en contacto directo con la población que puede estar padeciendo alguna de estas situaciones complicadas en casa. Platícanos de SACB. Claro que sí, este programa de hecho lo escribimos en el 2005 en la clínica Joslin, porque inicialmente iba a ser para los niños con diabetes tipo 2 latinos que vivían allá, para prevenirles la diabetes, porque no podían entrar al Studio Today porque no tenían todavía una diabetes tipo 2, pero que volaban para allá porque ya tenían algún estado prediabético, como intolerancia a la glucosa o glucosa normal en el ayuno, hipertensión, colesterol elevado, etcétera, pero no podían entrar al Today. Entonces ahí fue donde nosotros hicimos este programa SACB, pero desgraciadamente ahí ya no se pudo llevar a cabo y lo trajimos aquí, que también fue maravilloso, como tesis de doctorado, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta imagen lo que está representando es que el control metabólico de los niños que ya viven con diabetes es muy pobre. Vean ustedes que en 2.743 niños que se estudiaron en Estados Unidos con diabetes tipo 1, solo la cuarta parte logró tener una hemoglobina glucosilada A1C abajo de 7.5, cuando además lo ideal es abajo de 6.5, pero en los niños a veces se acepta un poquito más elevada la hemoglobina glucosilada. Entonces vean que independientemente del tipo de tratamiento que tengan, el porcentaje en el que se alcanzan lo recomendado de porcentaje de A1C es muy, muy bajo. En el infantil de México, la verdad es que el buen control solo lo tenía el 22% en 2008 y logramos subirlo a 2010 a base de la educación, más que la intensificación de la insulina, aunque también eso es importante, que se estén inyectando 3 veces o más insulina en el día quienes viven con diabetes tipo 1, ¿no? Y por otro lado, lo que les mencionaba, ya les había dicho que hay un mejor pronóstico si desde el principio se logra un buen control de la glucosa. En este esquema se ve cómo las personas que desde un principio tuvieron un tratamiento intensivo y por lo tanto una mejor concentración de la hemoglobina glucosilada A1C tienen menores desenlaces cardiovasculares en un menor porcentaje que las personas que desde un principio están con un tratamiento convencional y no logran la meta de una correcta hemoglobina de un control. glucosilada. Doctora, se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría, bueno, tenemos los datos aquí, es sacbnutricion@gmail.com y el número de WhatsApp 55 28 88 10 49 están apareciendo en nuestra pantalla. Platícanos brevemente cuál es el tipo de servicio de atención que se da a través de estas vías y a quiénes.
Bueno, una vez que nos contactan, los niños reciben una consulta virtual por parte de nuestros médicos y nutriólogos del equipo y cada mes los vamos guiando durante 6 meses y después cada 2 meses hasta cumplir 1 año o 2 años. Les hacemos estudios metabólicos, incluso les podemos hacer prueba de tolerancia oral a la glucosa y también el perfil de lípidos, enzimas hepáticas, y reciben 4 talleres educativos, pero en familia. Es muy importante que la evaluación le hagamos al niño y también a los padres e incluso hermanos. Y eso nos ha dado grandes satisfacciones porque de verdad que muchos niños mejoran, disminuyen su tejido graso de forma importante y lo mejor es que sus hábitos se vuelven mucho más saludables y eso es a lo que hay que apostar, ¿no? Que tengan hábitos saludables incluyendo una alimentación adecuada. De eso se trata, de prevenir o de controlar a tiempo, siempre con conciencia, evitar estos tratamientos que pueden resultar muy agresivos y principalmente si se tienen que utilizar a edades muy tempranas. Así es que ahí están estos datos para quien requiera. Muchísimas gracias, doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura, profesora de pre y posgrado de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, y pues que sigan los éxitos, las atenciones, porque de eso depende pues la salud de los niños de nuestro país. Muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, doctora. Y bueno, seguimos con más información. Es lunes, es día de Gaceta UNAM. Vamos a ver qué nos prepararon para comenzar la semana. Comenzó la campaña de vacunación contra la influenza y 2 médicos resuelven dudas sobre su aplicación y eficacia. Exclusión, desigualdad y paz son los principales temas del Consejo de Seguridad de la ONU, que este mes es presidido por México. Información sobre ciberdelitos, duelo, envejecimiento y algunas herramientas anímicas para sobrellevar la pandemia son algunos de los temas que conforman este número. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, no sin antes invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para seguir haciendo juntos este programa. Recibimos sus dudas, sus comentarios y también los invitamos a que nos acompañen el día de mañana, por supuesto, por TV UNAM en punto de las 2:30. Aquí nos vemos. Adiós.